Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga y una mañana más le doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos al Evangelio según San Juan, concretamente al capítulo 1, los versículos 12 y 13. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay una idea totalmente equivocada, totalmente antibíblica, que les ha hecho creer a mucha gente que todos los hombres, todos los seres humanos, son hijos de Dios. Es una enseñanza totalmente equivocada, porque eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia lo que dice y lo que enseña muy claramente es que todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Somos criatura de Dios porque Él nos ha dado forma, Él nos ha creado. El hombre no ha surgido y está hoy en día tal y como lo vemos por un proceso evolutivo de millones de años, en absoluto. Eso es simplemente una teoría que no se puede demostrar científicamente. Lo que sí dice la Biblia es que Dios creó al hombre y a la mujer y los creó a su semejanza. Ahora bien, una cosa es que el hombre haya sido creado por Dios y otra cosa muy distinta es que todos los hombres, todos los seres humanos, por el hecho de ser criaturas de Dios, automáticamente son hijos de Dios. El Evangelio según San Juan, que hemos leído en esta mañana, nos habla de que no somos hijos de Dios por herencia genética, por voluntad de varón. No es que dos hijos de Dios tienen hijos y automáticamente ya son hijos de Dios, no. Esto es por adopción, no es por nacimiento. Y hay dos verbos que aparecen en este texto que he leído en este día, muy interesantes y muy importantes. Uno es el verbo recibir y otro es el verbo crear. Si una persona no recibe, si una persona, digamos que no acepta, no invita a Jesús a que sea su Salvador, su Señor, su cobertura espiritual, y no cree en Él, esa persona no es un hijo de Dios. Porque no es por nacimiento, repito, es por adopción. Cuando usted entiende el Evangelio, cuando usted recibe, cuando usted acepta a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, cuando usted cree que Él murió en la cruz por sus pecados, que Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, demostrando que no era un impostor, sino que era y es el verdadero Mesías. Usted cree en Él, usted le quiere obedecer, usted le quiere servir. Entonces usted pasa automáticamente a formar parte de la familia de Dios. Todas aquellas personas que rechazan a Dios, que no creen en Él, que se burlan de Él y de su palabra, todas aquellas personas que le han dado la espalda a Dios, que no quieren saber nada con Jesucristo, que son incluso miembros de religiones opuestas totalmente a la voluntad de Dios, no son hijos de Dios, repito, son criaturas de Dios, no son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellas personas que quieren formar parte de la familia de Dios. Y para formar parte de la familia de Dios, uno tiene que creer y recibir a Cristo en nuestras vidas como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Entonces, y solamente entonces, usted podrá formar parte de la familia de Dios con todos los privilegios y lógicamente también con todas las responsabilidades que esto implica. Si usted no quiere creer en Dios, si usted le ha dado las espaldas a Dios, si usted reniega de Dios, si usted no quiere saber nada de Jesucristo, incluso llega a decir que fue un engañador, un impostor, etc., ¿cómo va a ser usted hijo de Dios? Los hijos de Dios son los que tienen vida eterna en Cristo Jesús. Los hijos de Dios son los que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal y por consiguiente todos, absolutamente todos, y cada uno de sus pecados han sido perdonados por el Señor. Su nombre forma parte, si me permite, del libro de familia de Dios, el libro que se llama el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de todas las personas que han creído y han recibido a Cristo en sus vidas como su Señor y Salvador personal. La pregunta que yo le hago a usted en este momento es, ¿usted simplemente es una criatura de Dios?
o usted también ya es un hijo de Dios porque ha creído y ha recibido y ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, en su vida, como su Señor y Salvador personal. De usted depende. Ya el precio ha sido pagado, la deuda ha sido cancelada. Todas las profecías que hablaban acerca de la primera venida del Señor Jesucristo ya se han cumplido. Ya Él nació en Belén de Judea. Ya Él hizo sus milagros, enseñó todo lo que tenía que enseñar, hizo todo lo que tenía que hacer, se dejó clavar en una cruz porque Él dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ya todo se ha cumplido. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted ahora con la figura de Jesucristo? ¿Lo va a tener ahí colgado en una cruz? ¿En una estampita, en una fotografía, en la cartera, en su bolsillo? ¿O lo va a tener en lo más profundo de su corazón y va a decirle, Señor, perdóname? Yo quiero creer cada día más en ti, quiero servirte, quiero esforzarme por hacer las cosas bien y quiero crecer y quiero madurar y llegar a una estatura, a un nivel de madurez óptimo para poder ser usado por ti. De usted depende, mi querido amigo y hermano. Ya no es cuestión de lo que Dios haya decidido, ya Dios ha decidido morir por la raza humana. Él fue elegido, fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para que muriera en aquella cruz, y ya todo eso se ha cumplido. Eso ya forma parte de la historia. Ahora le corresponde a usted tomar una decisión. Sin lugar a dudas, la más importante de la vida. La decisión más importante de su vida, la que puede marcar sin lugar a dudas un antes y un después, es qué va a hacer usted con la figura de Jesús. ¿Lo va a recibir, lo va a aceptar o lo va a rechazar? Él está con los brazos abiertos, esperándole. Él no viene para traer a su vida un cambio, digamos, de imagen, un cambio religioso, un cambio exterior. Él viene a morar en su corazón, como decía el apóstol Pablo en una de sus cartas a los miembros de la iglesia de Corinto. Hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren que ahora ustedes se han convertido en ese templo portátil donde Dios vive. Ustedes son templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros. Así es que hoy usted tiene la oportunidad, la maravillosa oportunidad de recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal. Espero y deseo que usted haya entendido este mensaje, que una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios, los cuales no son engendrados, como hemos leído, por voluntad de varón, de sangre y de carne, sino por voluntad de Dios. Cuando usted entiende el mensaje, el Espíritu Santo trae convicción de pecado a su vida, usted abre su corazón a Él, le pide perdón y entonces comienza una vida nueva. Usted comienza a conocer a Dios, no de una forma, ya digo, superficial y religiosa, sino que usted comienza a desarrollar una íntima comunión y relación con el Señor. Usted comienza a leer la Biblia, comienza a alimentar su alma cada día con la palabra de Dios. Y como un niño, usted comienza a crecer y a descubrir y a experimentar cosas realmente extraordinarias. Una aventura de vida que termina cuando lleguemos a la meta. Y la meta es llegar a la mismísima presencia del Señor. Bueno, vamos a orar en esta mañana como siempre hacemos, poniendo nuestra vida y este día en las manos del Señor, pidiéndole a Él que nos acompañe, que nos pastoree, que nos ayude, que nos dé fuerzas para hacer su voluntad donde quiera que vayamos, y que nos cubra con su mano poderosa y nos ayude a hacer su voluntad siempre. Oramos, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, oh Dios mío, por este privilegio que nos das de recibirte en nuestras vidas, de tener comunión contigo cada día. Señor, hoy ponemos nuestra vida en tus manos y este día que recién comienza, pedimos que nos ayudes a estar cerca de ti. A pesar de que tengamos que trabajar y algunos estudiar y ir de un lugar a otro, que tú estés siempre en nuestros pensamientos, en nuestras conversaciones. Líbranos, Dios mío, de todo peligro, de todo mal, de todo accidente. Vela tú y cuida de nuestras vidas, Dios mío, y que nosotros estemos atentos a todo lo que tú nos quieras enseñar y mostrar en este nuevo día. Ponemos nuestra vida en tus manos y gracias por ser nuestro Dios y también nuestro amado y querido Salvador. Pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Y si usted hoy ha recibido a Cristo o en cualquier otro momento de su vida como su Señor y Salvador personal, hay varias cosas importantísimas que usted debe de comenzar a hacer para su crecimiento y para su desarrollo espiritual. Una es leer la Biblia todos los días. Ese es el pan, ese es el agua, el alimento fundamental que va a traer crecimiento y madurez a su vida. A través de la lectura diaria de la palabra de Dios, usted va a conocer lo que Dios pide de usted, las cosas que debemos de practicar y las cosas que tenemos que dejar de hacer inmediatamente. Segunda cosa importante es orar cada día, no solamente pidiéndole cosas al Señor, porque la oración no es solamente, digamos, algo importante que nos ayuda a pedirle al Señor y presentarle a Él nuestras necesidades, sino que a través de la oración podemos tener comunión con Dios, hablar con Él, presentarle nuestra vida, nuestros hijos, nuestros trabajos, etcétera, etcétera. Busque un buen lugar donde pueda congregarse. Si usted está interesado en congregarse con nosotros, ya digo presencialmente o virtualmente, entre en nuestra página web, mividanueva.org. Ahí encontrará las direcciones de las congregaciones que tenemos y también podrá hacerse miembro de la iglesia virtual, una actividad maravillosa que el Señor nos ha permitido desarrollar en estos últimos años, a través de la cual miles de personas han crecido, han madurado y han entrado en contacto con miles de hermanos de todas partes del mundo, y hasta el día de hoy el Señor sigue bendiciendo ese proyecto que sin lugar a dudas nació del mismo corazón de Dios. Poderse congregar virtualmente, recibir enseñanzas, tener tiempos de comunión, de oración con otros hermanos es realmente algo extraordinario. Por cierto, el próximo año en la ciudad, en la localidad de El Escorial, en Madrid, vamos a tener nuestro cuarto congreso para todos los miembros de nuestra iglesia virtual en Europa y en cualquier parte del mundo donde quieran asistir. Gracias por seguirnos y por acompañarnos cada día. Seguimos adelante con nuestras obras allí en la finca de Alicante. Saludamos a todos los hermanos y hermanas que voluntariamente van a colaborar y a dejar ese lugar hermoso. Dentro de poco, completamente en el mes de enero del próximo año, ya haremos oficialmente la inauguración. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Saludos para todos. Que tengan ustedes un día lleno de paz, de bendición, de victoria en el Señor. Y si Dios lo permite, nos vemos esta tarde en la retransmisión en directo del culto. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para que pueda ver el culto en directo, y mañana otra vez en el siguiente devocional. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y una vez más, bienvenidos a todos a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos al precioso Evangelio de Lucas, concretamente al capítulo 9, los versículos 23 y 24. Leemos directamente de la palabra del Señor lo siguiente. Y le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. A muchos creyentes les gusta mucho hablar y oír acerca de los privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Y está muy bien hablar de los privilegios, porque la verdad es que es una maravilla estar en Cristo Jesús. Nuestros pecados han sido perdonados, nuestros nombres están escritos ahora en el libro de la vida. Tenemos la presencia del Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo, en nuestros corazones cada día permanentemente. Podemos orar y tener comunión con Él cuantas veces queramos. Es decir, podríamos hablar horas, días, semanas, meses e incluso hasta años de todos los privilegios que tenemos desde el minuto 1 de nuestra conversión. Pero en esta ocasión no se trata de hablar de privilegios, sino de responsabilidades, de las exigencias del Evangelio. Y una de ellas es seguir al Señor fielmente cada día, negarnos a nosotros mismos, tomar cada día la cruz que nos corresponde llevar y ser fieles al Señor hasta la muerte. En otras palabras, no solamente podemos hablar de privilegios por el hecho de ser creyentes, sino que también tenemos que hablar de responsabilidades, de las exigencias que el Señor pide de todos y de cada uno de sus hijos por el mero hecho de ser sus hijos. Y esto hay algunas personas que no les gusta tocarlo, no les gusta hablar.
porque solamente quieren hablar de lo que tienen en Cristo, de sus privilegios, de todo lo que pueden disfrutar y tener en Cristo, pero no nos olvidemos nunca de que somos responsables delante de Dios de nuestros actos, de nuestras palabras, de cómo vivimos y nos comportamos en medio de la sociedad, en el trabajo, en la familia, en la que nos movemos cada día. Y por eso tenemos que vivir muy cerca del Señor, para poder dar la talla, para poder vivir como Cristo exige y demanda de todos y de cada uno de nosotros. Ya no vivimos para nosotros mismos. Tenemos que negarnos, renunciar a nuestros caprichos, a nuestras cosas personales y particulares, si el Señor así nos lo demanda. Como dijo el apóstol Pablo, que entendió perfectamente de lo que estamos hablando hoy, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, mis queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos que despertar a una cruda realidad. Somos responsables, tenemos que comportarnos como Dios manda de cada uno de nosotros y dejarnos de organizar nuestra vida a nuestra manera, excluyendo la voluntad de Dios, olvidándonos de que todo lo que tenemos que hacer o antes de hacer cualquier cosa es consultar previamente con el Señor para ver si mi plan, mi proyecto, mi idea, mi propia voluntad coincide o no con la voluntad de mi Dios. Aquí al fin y al cabo de lo que se trata no es hacer lo que me da la gana y pedirle, y a veces incluso algunos le exigen a Dios que les responda sí o sí a sus oraciones, a sus peticiones, sean o no sean del agrado de Dios. Esa no es una forma madura de vivir la vida cristiana. Una forma correcta y bíblica de vivir la vida cristiana es consultando todo con el Señor. Como dice uno de los salmos que hemos mencionado en muchas ocasiones, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Aprendiendo a esperar pacientemente con gozo en la presencia del Señor. Y si en algún momento su voluntad no coincide con la nuestra, pues gloria a Dios. Ahora lo que tenemos que hacer es decir, Señor, ya no vivo yo, mas vives tú en mí, y no quiero hacer ahora mi voluntad porque puedo equivocarme otra vez, sino lo que quiero hacer es sujetarme a tu voluntad, negarme a mí mismo, seguirte a ti, sabiendo que tus planes para mi vida son mucho mejor de lo que yo me pueda imaginar. Miren, hermanos, Mateo se levantó como cualquier otro día y estaba en el banco de los tributos, pidiendo los impuestos para los soldados romanos, para el imperio romano. Y por allí pasó un día el Señor y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Quién le iba a decir a ese hombre que ese día iba a ser llamado para ser uno de los discípulos de Cristo? Pero esa era la voluntad de Dios para su vida. ¿Quién le iba a decir a Pedro y a su hermano que ese día iba a pasar por allí el Señor Jesucristo y les iba a decir, dejen todas esas redes y barcas y conviértanse en pescadores de almas, en pescadores de vidas, ganadas por el amor de Dios? ¿Quién le iba a decir al apóstol Pablo cuando se montó en aquel caballo, burro, camello, en lo que fuera, dirección hacia Damasco para aprender a cristianos y llevarlos forzadamente a Jerusalén para que renegaran de Cristo, que se iba a caer, iba a quedar ciego, iba a tener un encuentro personal con Cristo y se iba a convertir en uno de los hombres más usados en la historia del cristianismo? En otras palabras, dejemos que los planes de Dios se lleven a cabo en nuestra vida. Hay creyentes que nunca consultan con Dios nada, porque tienen ya tan claro lo que quieren hacer, a lo que quieren dedicarse, a lo que quieren, dedicar el resto de sus vidas, que no les interesa preguntarle a Dios, Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad o estoy haciendo la mía? E incluso he conocido creyentes que cuando sus planes no les salen como ellos pensaban, se enfadan, se enojan con Dios, creyendo que Dios la tiene tomada con ellos, creyendo que Dios ya no les ama. Es todo lo contrario. Si alguien te ama en esta vida y quiere ayudarte y quiere que seas feliz y que tengas paz permanentemente en tu corazón, ese es el Señor. Pero tienes que aprender que el Señor te ha comprado, te ha redimido con su sangre, y Él tiene unos planes, unos proyectos, unos propósitos para tu vida que en algunas ocasiones puede ser que tú también lo tengas claro, pero en muchas ocasiones hay creyentes que su vida no coincide con los planes de Dios.
Ay, si todos los creyentes que han nacido de nuevo y dicen haber entendido el Evangelio consultaran antes con el Señor cualquier decisión. Decisiones como con quién voy a compartir, con quién voy a casarme el resto de mi vida, a compartir mi vida. Si estoy en el trabajo correcto, si estoy dedicándome a lo que Dios quiere que me dedique, si esa carrera a la cual estoy dedicando tanto tiempo y energía y cómo no, también dinero, si es del agrado de Dios o no. Pero repito, hay muchos cristianos religiosos que van a la iglesia, que leen la palabra, que dicen que saben muchas cosas de la Biblia, pero toman decisiones sin consultar con Dios. Y luego otra equivocación más, otra vez sufrir, otra vez empezar de cero, y no terminan algunos de aprender que ya no puedes organizar tu vida a tu manera. Y ese es uno de los motivos, yo creo, por los cuales hay muchos creyentes que llevan años en el Evangelio, que saltan de una iglesia a otra. Porque en el momento en el que ven que el Señor les exige algo de sí mismos, que tienen que cambiar, que tienen que sujetarse, que tienen que aprender lecciones vitales para su crecimiento y su desarrollo espiritual, no les agrada el tema. Prefieren irse a otro sitio, incluso entretenerse con alguna ocupación o con alguna tarea que siempre se buscan para estar tranquilos, pero el Señor te va a seguir confrontando toda tu vida. Y hay algunos creyentes que a estas alturas de la vida ya tenían que haber renunciado incluso a sus carreras, a sus estudios, a sus trabajos y estar dedicados 100% a la obra del Señor. Y lo saben, pero se hacen los locos. Miran hacia otra parte. Y cuando oran por obreros, piensan que van a caer del cielo. Y esos obreros son ellos. Pero no quieren poner la mano en el arado, no quieren negarse a sí mismos, no quieren tomar la cruz, porque algunos tienen miedo de qué voy a vivir, a sus deudas, a su estilo de vida. Y es una lástima ver a creyentes que se les pasa la vida y no han hecho nada productivo para la honra de Dios.
Y lo verdaderamente productivo no es llenarte de actividades, sino hacer aquello a lo cual el Señor te ha llamado y te ha capacitado. Pero en fin, este texto, toma tu cruz y sígueme cada día, niégate a ti mismo, el que quiera salvar su vida la perderá. Es un versículo que está ahí, pero muchas veces no se quiere tocar, porque aquí nos habla de negarnos, de seguir a Cristo, de renunciar a nuestra propia voluntad, a nuestros caprichos, a nuestra agenda personal, y nos olvidamos de algo fundamental en la vida cristiana. Y quiero poner el ejemplo del apóstol Pablo cuando se cae de aquel caballo, burro o lo que fuera, cuando iba al rumbo hacia Damasco, y se atrevió a hacerle una pregunta que le cambió el rumbo de su vida. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Te atreverías tú hoy a hacerle esa pregunta en serio al Señor? Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué quieres que haga con los recursos, con los talentos que tú me has dado? ¿Te atreverías hoy a hacerle esa pregunta en serio al Señor? Te puedes llevar una gran sorpresa. Puede ser que el Señor te diga, pues mira, lo que yo quiero para tu vida es esto, esto y aquello. ¿Estarías dispuesto a decir, está bien, Señor, tú ganas, me rindo a ti, me sujeto, me someto a ti, y a partir de hoy quiero hacer tu voluntad? Hay tantos que se llaman cristianos y en el fondo son cobardes. Tienen miedo porque creen que las cosas no les van a salir bien. Y te digo algo, y yo lo he dicho personalmente muchas veces, a los que servimos al Señor nunca nos va a faltar el trabajo. Nuestro jefe, nuestro amo, nunca nos va a dejar tirados. Y lo digo desde la experiencia, no porque haya leído un libro, porque llevo desde el año 1981, saquen ustedes la cuenta, sirviendo al Señor siempre a tiempo completo. Y el Señor nunca me ha fallado, al contrario, cada día nos sorprende, cada día nos bendice y cada día vemos la fidelidad del Señor. Así es que ese cansancio que llevas arrastrando hace tiempo, esa fatiga, esa desgana, ese vacío, no se llena con más trabajo, con más actividades. Se llena cuando haces un alto en el camino y le preguntas de corazón, de verdad al Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Y el Señor te dirá lo mismo que hemos leído en esta mañana, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme cada día. Y entonces es cuando vas a comenzar a vivir la plenitud de la verdadera vida cristiana. Y no una vida light, sin compromiso, superficial, siempre mirando los defectos de los demás para justificar los tuyos propios. Y así se te va a ir la vida, como se le ha ido a muchos, y nunca terminaron de hacer la voluntad de Dios. Que el Señor abra nuestros ojos y hable muy claramente a nuestros corazones, para que hoy, teniendo este fin de semana por delante, podamos entender que ya no hay tiempo que perder. Algunos de nosotros, y tal vez a muchos de ustedes que están viendo y escuchando este devocional en este momento, nos queda menos vida de la que ya hemos gastado, de la que ya hemos vivido. Por lo tanto, hay que ser sabio, dice la palabra, y aprovechar el tiempo, porque el tiempo perdido ya no lo podemos recuperar. Pero a partir de ahora, sí podemos plantearnos un estilo, un modelo de vida diferente, donde Cristo sea lo primero, pero no desde la teoría, sino desde la realidad. Cristo es en mi vida lo primero. Y todo lo que yo hago, todo lo que yo organizo, lo consulto previamente con el Señor y espero que Él dirija mis pasos, porque cuando Él me dirige y me pastorea de verdad, es cuando mi vida plenamente puedo decir, ahora realmente estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida. Bueno, mis queridos hermanos, podríamos hablar mucho de este tema, pero pienso que lo mejor que podemos hacer ahora es unirnos en oración y pedirle al Señor que nos ayude a poner en práctica su palabra cada día. ¿Les parece? Pues si puedes, ora juntamente conmigo en este momento. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Palabra poderosa, palabra viva, palabra eficaz, que siempre habla en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a poner en práctica cada día tu palabra y que no nos dejemos arrastrar por la corriente y el estilo de vida de este mundo,
sino todo lo contrario, que tú seas lo primero en nosotros y que todo lo que hagamos, primero lo consultemos contigo y después demos los pasos necesarios. Danos ese valor, esa valentía necesaria para poder vivir una vida cristiana poderosa y victoriosa en Cristo. Y como siempre te pedimos, Señor, guárdanos de todo peligro, de todo mal, y ayúdanos a esforzarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Y amén. Pues mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Tenemos un fin de semana por delante. La próxima cita será, Dios mediante, el domingo a la tarde, que vamos a volver a retransmitir, como siempre, nuestro culto en la iglesia de Santa Cruz, aquí en Tenerife, en directo. Si usted lo quiere ver en directo, lo que tiene que hacer es ahora mismo ir a nuestro canal de YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva, suscribirse, activar esa campanita y usted recibirá, por supuesto, una notificación, como muchos hermanos, para poder ver desde el minuto 1 el culto que vamos a llevar a cabo el domingo. Que el Señor nos hable, que el Señor nos ministre, que el Señor haga y diga a nuestra vida lo que Él crea conveniente en este fin de semana. Vamos a aprovecharlo. Vamos a poner al Señor en primer lugar en nuestra vida y Él se va a encargar de todos los detalles, pequeños y grandes. Y estoy seguro que el Señor te puede todavía sorprender, aunque lleves muchos años en los caminos del Señor. Hay muchas sorpresas preparadas en el camino para cada uno de nosotros. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a este devocional, que por cierto es el primero de este último mes del año 2024. Hoy, día lunes, en este último mes del año, damos gracias al Señor por todos los devocionales que hemos podido compartir a lo largo de estos últimos días y semanas y meses, donde el Señor nos ha estado ministrando, nos ha estado hablando directamente a nuestras vidas, y creo que a estas alturas nuestro corazón rebosa de gratitud por toda la palabra que el Señor nos ha estado trayendo diariamente. Hoy también el Señor va a ministrar y hablar a nuestros corazones por medio de este texto muy conocido que se encuentra en la carta de Santiago, concretamente en el capítulo 1, el verso 22. Preste atención, la palabra de Dios hoy nos dice lo siguiente: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos queridos, es importante prestar atención. Es importante oír con atención, con reverencia, con una buena actitud, la palabra que Dios trae cada día a nuestra vida. Pero aún más importante es poner en práctica esa palabra. Si solamente somos oidores de la palabra y no hacedores de la misma, no se va a producir el crecimiento, el desarrollo espiritual de nuestras vidas. Nos vamos a quedar estancados, con mucha teoría en nuestras cabezas, pero con poco fruto, porque lo que trae el cambio a nuestra vida es cuando ponemos en práctica toda la palabra que hemos aprendido y que hemos escuchado. Es verdad que la Biblia nos dice que tenemos que oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo dice en el libro del Apocalipsis en 7 ocasiones diferentes. Concretamente dice el texto: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Pero aún más importante es poner en práctica lo oído, lo aprendido, lo escuchado, para que de esa manera, como dice aquí, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y cuando ponemos en práctica la palabra y nos esforzamos y hacemos nuestra parte para poner en práctica ese texto, esa palabra, esa enseñanza, el Señor va a traer crecimiento y bendición a nuestra vida. Así que si usted quiere crecer y convertirse en un cristiano fructífero, que le da honra y gloria al Señor con todo lo que hace, pues ponga en práctica la palabra. No solamente, preste atención al oído, a lo predicado, sino que su oído le lleve a esa actitud de decir: Señor, yo ahora quiero poner en práctica esa palabra que tal vez me habló un día de la importancia de orar más, o de estudiar más la palabra, o de perdonar, o de congregarme, o del asunto que sea. Poner en práctica la palabra indica que hay un interés por nuestra parte de obedecer al Señor. Hay personajes en la Biblia que conocían la voluntad de Dios, habían oído la palabra específica de Dios para sus vidas, pero no la ponían en práctica, o la ponían a medias. Y así terminaron dándole lugar a la rebeldía,
a la desobediencia, y así terminaron pues haciéndose daño a ellos mismos y a los demás. Y pienso, por ejemplo, en el caso del primer rey de Israel, de Saúl, un hombre que sabía lo que Dios le pedía, un hombre que conocía perfectamente la voluntad de Dios para su vida, pero no la quiso poner nunca en práctica. Y así terminó como terminó. Pienso en la vida del profeta Jonás, porque no solamente Saúl, hablamos de un rey, hablamos también ahora de un profeta llamado Jonás, un profeta rebelde, que conocía la palabra de Dios, que había oído la voluntad de Dios para su vida, pero no quería ponerla en práctica. Va en una dirección opuesta, contraria a la dirección que el Señor le había dicho que fuera, para ir a predicar la palabra a los ninivitas, y así tuvieran la oportunidad de arrepentirse y ser perdonados sus pecados. Y podríamos enumerar muchas personas del Antiguo, del Nuevo Testamento, hombres y mujeres, algunos que escucharon la palabra, que la conocían perfectamente, pero no la pusieron en práctica. Por el contrario, gracias a Dios, también tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia de hombres y de mujeres que oyeron la palabra, que la conocían perfectamente y que se esforzaron para ponerla en práctica. Y pienso, por ejemplo, en Josué, el último libro que acabo de terminar de leer hace unos días. Un hombre que escuchaba las instrucciones, los mandamientos del Señor y los llevaba a la práctica. Y se los enseñaba al pueblo, y el pueblo también los ponía en práctica, porque él era un ejemplo, un botón de muestra, un punto de referencia de una persona obediente, valiente y esforzada. Esa es la palabra que el Señor hoy trae a nuestra vida. Oír la palabra con atención, amén, es muy importante. Pero también es muy, o más importante todavía, poner en práctica la palabra que oímos cada día, para que de esa manera comencemos a dar fruto para la honra y la gloria del Señor. Y no seamos ovejas estériles, con muchos proyectos, con muchas ideas y planes maravillosos, pero que nunca se plasman, nunca van al terreno de la realidad. Y tenemos que dejar ya de vivir en la teoría permanente y vivir en la práctica, en la constancia. En ese deseo de poner en práctica la palabra, en ese esfuerzo personal, ahí Dios va a bendecir. Ahí el Señor va a abrir puertas. Y ahí vas a ver cómo el Señor te respalda y te apoya y te bendice. Y otras personas se van a animar también. No solamente a oír como tú la palabra, sino a ponerla en práctica. ¿De qué nos sirve oír que no tenemos que quejarnos si luego después nos quejamos? ¿De qué nos sirve oír que hay que orar si luego no oramos? ¿De qué nos sirve oír y se les pasa la vida a algunos oyendo la palabra, pero nunca la ponen en la práctica? Así que hoy tenemos la oportunidad no solamente de oír este precioso texto de Santiago 1:22, que dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hoy tenemos la oportunidad de orar, de leer la palabra, de perdonar, de saludar, de visitar, es decir, de poner en práctica todo el conocimiento adquirido. Que Dios nos ayude y que podamos esforzarnos y aprovechar las oportunidades que el Señor nos va a dar hoy para demostrarle que vamos en serio con Él. Oramos. Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das cada día, Señor. Y ya son muchos días los que tú traes palabra a nuestra vida. Te pedimos, Señor, como siempre, danos, Señor, ese deseo, ese entusiasmo de forzarnos para poner en práctica tu palabra en todas y en cada una de las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica todo el conocimiento que hemos aprendido en estos años y que traigas crecimiento y madurez y estabilidad y fortaleza a nuestra vida para que podamos ser un testimonio y un ejemplo a otras personas. Ayúdanos, Señor. Nos queremos esforzar y pedimos al mismo tiempo que nos guardes, que nos protejas de todo peligro y de todo mal en este mundo enfermo y loco, Señor. Tu protección es genuina, es real, y tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pedimos todo con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, mirando a nuestro alrededor, vemos que el mundo se ha vuelto loco. Guerras, desastres, corrupción, inmoralidad, de todo, lamentablemente por todas partes. Pero en medio de este mundo enfermo, de esta sociedad en tinieblas,
Nosotros somos la luz del mundo y tenemos que ser un ejemplo en el lugar donde Dios nos ha puesto. Los que tenéis hijos pequeños, cuidado las conversaciones que mantienes delante de ellos, porque algunos después quieren obligar o presionar a sus hijos para que se congreguen en una iglesia que algunos han estado hablando mal de ella toda la vida. Cuidado cuando estés rodeado de inconversos y tú como creyentes haciendo comentarios que no edifican, porque entonces en vez de evangelizarlos, lo que estás haciendo es vacunarlos en contra del evangelio. Hermanos, vamos a esforzarnos hoy por ser luz, por marcar una diferencia y que el Señor nos dé a todos un día de victoria, de bendición y de luz y de paz y de gozo en el nombre del Señor. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en el siguiente devocional. Estamos ya en la recta final de este año que se nos ha pasado volando, pero un año que ha sido un año lleno de victorias, de grandes bendiciones, de sorpresas extraordinarias, y se siguen abriendo puertas. Y felicito a mis hermanos de Bogotá, que en el día de ayer celebraron su segundo aniversario. El Centro Evangélico Vida Nueva en Bogotá cumplió ayer 2 años. Que el Señor los bendiga, y si Dios lo permite, les estaremos visitando el próximo año.